Si sumamos los dos momentos, el externo y el interno, y nos da 0, estamos frente a la situación del equilibrio indiferente. Reemplazando, tenemos esta ecuación, y si dividimos todo por EJ, que no es ni más ni menos que una constante, porque una vez definido el material, E es constante, y una vez elegida una sección transversal, J también es constante. Tendríamos esta ecuación que está aquí, donde se pueden simplificar E y J en este segundo término, y si llamamos a este cociente K al cuadrado, tendremos la ecuación de Euler que se utiliza cuando hay una viga simplemente apoyada sometida a compresión, de modo tal que en los extremos de barra se pueda articular la misma y generar la rotación de esas dos secciones extremas. De acuerdo a la teoría propuesta por Euler, se tienen que cumplir algunas condiciones para el estudio del pandeo. Por un lado, que el material sea isótropo, es decir, que su comportamiento en cualquiera de las direcciones sea el mismo por aplicación de las fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la dirección longitudinal como en las transversales se comporte de igual manera frente a la aplicación de fuerzas. Luego se tiene que cumplir la ley de Hooke. La ley de Hooke se cumplía dentro del periodo de proporcionalidad y para el caso de fuerzas axiales tendríamos que las tensiones normales que desarrolla la barra van a ser directamente proporcionales a las deformaciones específicas que sufra la barra y la constante de proporcionalidad que las vincula es el módulo de elasticidad longitudinal E. Y finalmente que la carga axial tiene que actuar directamente en el baricentro y coincidente con el eje principal de la barra, para que solamente esté provocando compresión, es decir, que no se generen otros esfuerzos subsidiarios como por ejemplo la flexión. Sin embargo, cuando ocurra la perturbación lateral, recién ahí aparecerá la posibilidad de generar flexión por la excentricidad que se genera con ese desplazamiento lateral que sufre la barra. Por otro lado, Euler plantea la ecuación de la carga crítica de Euler, que sería la máxima carga que puede soportar la estructura a la compresión sin que sufra el pandeo, o dicho de otra manera, sería la carga hasta la cual se encontraría el equilibrio del tipo indiferente. Por debajo de ese valor estaríamos frente a un equilibrio estable, y por encima de ese valor tendríamos un equilibrio inestable que, en el caso de que haya una perturbación lateral, se produciría la rotura por pandeo de la pieza. En esta fórmula de la carga crítica de Euler hay algunas características para destacar. Por un lado está este número n que tiene que ver con la cantidad de veces que se producirá este tipo de deformada con articulación en dos puntos. En el caso de esta barra simplemente apoyada tenemos una única deformación entre los dos extremos. Pero si nosotros sujetásemos este punto impidiéndole desplazarse lateralmente, cuando se aplique esta carga de compresión tendremos dos deformadas en la longitud L, con lo cual la carga crítica aumentará 4 veces, ya que n está al cuadrado. Por otra parte, si nosotros sujetásemos a la pieza en dos puntos, dividiéndola en tres tramos iguales, este valor, al estar elevado al cuadrado, me da que la carga crítica es 9 veces superior a la que soportaría esta estructura sin vínculos internos. Lo que esto indica es que a medida que se vayan colocando más vínculos internos que impidan estos desplazamientos transversales por perturbaciones laterales, se incrementará notablemente el valor de la carga que puede ser soportada a la compresión. Otra de las consideraciones que hay que tener con la fórmula de la carga crítica de Euler es la longitud de la barra. A medida que la longitud aumenta, por lógica será capaz de soportar menos valor de carga, mientras que a medida que la longitud disminuye, será capaz de soportar mayor cantidad de carga porque la perturbación lateral
generará mucha menos deformación y por ende mucha menos momento. Pero esta longitud en la fórmula de la carga crítica de Euler está planteada para esta situación de deformación y para una viga simplemente apoyada. Sin embargo, en otros tipos de vinculación, como puede ser el empotramiento en un extremo y el otro libre o el doble empotramiento, esa longitud donde se produce esta curvatura cambiará notablemente. Por lo tanto, esta longitud se deberá modificar en función de los vínculos externos que tenga la estructura y reemplazarla por la longitud crítica que tenga en cuenta esas condiciones de vinculación. De acuerdo con las condiciones de vínculo que tenga la barra, tendremos distintos coeficientes analizando las deformadas que sufre cada una de ellas. En el caso de la barra simplemente apoyada, el coeficiente será de 1, mientras que en el caso de la barra empotrada libre, como se puede apreciar en una longitud de 2 veces la barra, se obtiene una curvatura similar en cuanto a la deformada. Por otra parte, en el caso de una barra doblemente empotrada, esa deformada entre dos puntos de inflexión, que sería similar a esta que está aquí, equivale a la mitad de la longitud de toda la barra. Y en el caso de una barra que está articulada en un extremo y empotrada en el otro, la distancia entre este punto de articulación y el punto de inflexión de la deformada está en aproximadamente el 70% de la longitud, con lo cual el coeficiente es de 0,7. La longitud se va a reemplazar por la longitud crítica, ya que de esa manera tendrá en cuenta otras condiciones de vinculación más allá de esta que vemos aquí arriba, y es con la que Euler realizó su primer análisis. A partir de esta ecuación de la carga crítica de Euler, sería muy sencillo calcular la tensión normal crítica de Euler dividiendo a esta expresión por el área que tendría transversalmente esta pieza. Cuando se divide a la carga crítica por el área, tendremos la tensión crítica de Euler. Y cuando aparece el área o sección transversal de la pieza, se podrán juntar en una única característica geométrica al momento de inercia y al área, ya que ese cociente es el radio de giro de la sección elevado al cuadrado. Aquí tenemos la expresión de la tensión crítica de Euler, donde esto sería la carga crítica y el área dividiendo. El cociente entre el momento de inercia y el área sería el radio de giro elevado al cuadrado, ya que la fórmula del radio de giro era la raíz cuadrada del cociente del momento de inercia respecto del área. Una vez realizado el reemplazo por el radio de giro al cuadrado, lo podemos pasar al denominador del denominador y el cociente entre la longitud crítica y el radio de giro se denomina la esbeltez de la barra y se expresa con la letra lambda. De esa manera, la fórmula de la tensión crítica quedaría reducida a esta expresión, y si tenemos en cuenta que el tramo de barra que estamos analizando no tiene ningún sostén interno, n sería 1, ya que se produciría una única curvatura entre los extremos de la barra, con lo cual quedaría la fórmula reducida a la que se ve debajo en color azul. Tengamos en cuenta que la esbeltez de la pieza es una característica que resume en un único parámetro varios elementos de interés. Por un lado tenemos la longitud real que tendría la pieza y las condiciones de vinculación. Cuanto más larga sea la pieza, más esbelta será, pero a su vez, cuanto menos vínculos tenga, más grande será la longitud crítica. Por caso, en la barra empotrada libre, que es el caso menos vinculado a tierra, tendríamos que la longitud crítica es el doble de la longitud de la barra, mientras que cuando tiene dos empotramientos, la longitud crítica es la mitad de la longitud de la barra. Por lo tanto,
Cuanto más larga sea y menos apoyos tenga, más esbelta será la pieza. Pero por otro lado está el radio de giro, y como está dividiendo en la fórmula de la esbeltez, cuanto menor sea el radio de giro, mayor será la esbeltez. Y como el radio de giro depende de estas dos características geométricas, el momento de inercia y el área, cuanto menor sea el momento de inercia para una misma área, menor será el radio de giro y por lo tanto mayor la esbeltez. De esa manera podemos tener en cuenta lo siguiente: si una misma sección tiene respecto de sus ejes baricéntricos diferentes momentos de inercia, habrá uno de ellos que será el menor. Respecto de ese eje principal de inercia que tenga menor momento de inercia, tendrá menor radio de giro y por lo tanto mayor esbeltez, y de esa manera ese eje baricéntrico será el más sensible a sufrir los efectos del pandeo. Por lo tanto, cuando se calcule la esbeltez de la pieza, se tendrán que tener en consideración las siguientes características de la estructura. Por un lado, la longitud de la pieza. Por el otro, la vinculación. Esas dos condiciones me darán la longitud crítica. A mayor longitud real de la pieza y a menores condiciones de vinculación, mayor esbeltez. Y por otro lado, el valor del radio de giro mínimo que tenga la sección, que dependerá, obviamente, del menor de los momentos de inercia que tenga la sección respecto a alguno de los ejes principales de inercia. Teniendo en cuenta esas características, podremos determinar la esbeltez y sabremos al mismo tiempo en torno a qué eje de los baricéntricos tratará de rotar la sección transversal cuando se produzca el efecto del pandeo. Habitualmente el momento de inercia respecto del eje Y es el menor, con lo cual el radio de giro respecto de dicho eje es el menor, aunque hay secciones particulares donde hay otros ejes principales de inercia que tienen a su vez menos momento de inercia que el JI y por lo tanto se tendrá que utilizar ese radio de giro mínimo para poder calcular la esbeltez de la pieza. Si nos fijamos en esta fórmula donde el módulo de elasticidad longitudinal E es una constante, lo mismo que pi, tenemos que la tensión crítica depende de la inversa de la esbeltez al cuadrado. Por lo tanto, la función matemática que se obtenga será una hipérbola, ya que aquí tendríamos la variable dependiente, una constante sobre la variable independiente al cuadrado.